Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos una impresora HP. Este modelo es el HP SmartTAN 580. Obviamente estos modelos también aplican otros que tienen la misma arquitectura. Y el error que da este es el E4. Vamos a encender el equipo y vamos a ver el error. Ese es el error que vamos a solucionar. Para eso tenemos que desarmar el equipo, porque aunque nos dice error E4, aquí al lado nos muestra el error de papel. ¿Okay? Lo que nos hace más o menos creer y pensar es que puede ser un atasco. Entonces, bueno, vamos a desarmarlo. De esta parte, ¿okay? Aquí también hay una salida de papel. Vemos que aquí no es nada. Y lo otro que también puede provocar es la parte de aquí del sensor, que también podemos conseguir alguna obstrucción que no nos deje leer el sensor. Entonces vamos a sacarlo. Quitamos los dos clips. Y vemos el sensor. Y vemos aquí, este es la palanca que nos activa el sensor de la hoja. Vemos que está bien, está el resorte, que muchas veces falta y nos crea el problema. El sensor no está sucio ni nada, entonces vamos a volverlo a colocar. Tiene su caída. Ahí está. Vamos a colocar esto. Recordemos que aquí tiene la uña, y aquí. Y ahí podemos atornillar. Bueno, para empezar, apagamos el equipo. Okay, y vamos a tener este tornillo, aquí vamos a tener este y este de aquí. Estos 4 tornillos en el frente. Y además vamos a tener este de aquí y este de aquí. Ok, entonces vamos a sacarlo. Ok, vamos entonces a desconectar el escáner y lo sacamos aquí. Vamos a tener que desarmar esto, sacar la tarjeta y sacar el carro de impresión, a ver si por dentro de aquí hay algún pedazo de papel atascado, y es lo que nos da el error. Ok, entonces vamos a sacar la tarjeta. Para sacarla, bueno, obviamente tenemos que desconectar esto. Ok, todos estos conectores. Sacamos este tornillo y estos 3. Y vamos a levantar la tarjeta. Ok, ya sacamos la tarjeta. Ahora tenemos que ir con el carro de impresión. Si vamos a sacarlo y está duro, no sale. Entonces aquí vemos un engranaje. ¿Ves? Este que está aquí, lo rodamos, lo giramos y el carro va a salir. ¿Ves? Exactamente este. Vamos entonces a sacar el carro de impresión. Sería este tornillo, este
y estos 3 tornillos. Cuando lo vamos a sacar, está este gancho que está aquí, ¿okay? Que cuando ellos chocan aquí abajo, choca aquí. Ok, ahora sí, vamos a sacar esto. Y vamos a ver si conseguimos algún pedazo de obstrucción o de papel. Ok, entonces no vemos ningún tipo de obstrucción aquí, pero lo que sí yo veo es esto, miren, que está suelto esto, miren. Esto está suelto y todos estos engranajes son los que mueven esta bandeja. Vamos a tener que sacar esto para ver si se puede acomodar o está roto. Ok, para sacar esto tenemos que sacar este tornillo y este que está aquí atrás. Bien, ya sacamos entonces los 2 tornillos. Lo otro que debemos hacer para sacarlo es despegar esta parte del rodillo y esta parte de este mecanismo que está aquí. Entonces, bueno, esto con un destornillo, con unas pinzas podemos sacarlo. Ok, ya una vez que saquemos entonces vamos con este simplemente aquí lo levantamos. Ahí está, y aquí salió de este lado, y de este lado tenemos este resorte que está anclado aquí a la carcasa. Vamos a sacarlo de aquí para después también jalarlo de este lado, que es donde está la caída, ¿no? Okay, lo sacamos y listo, ahí salió. Vamos a sacar entonces el mecanismo completo y lo vamos a examinar. Primeramente, deben saber que en su mayoría, debido a un fuerte atasco u objeto que haya trancado el mecanismo, esta pieza tiende a romper engranajes o en su defecto romper o desajustar los ejes de los mismos, por lo que si este es tu caso, debes reemplazar la pieza completa. Esta pieza no es costosa, por lo que se puede adquirir y reemplazar con total rentabilidad. Ok, entonces, bueno, tenemos aquí, esta es la pieza que estaba salida. No la veo rota, realmente. Entonces debe casar aquí. Esta pieza debe casar aquí. Vamos a ver si la podemos colocar. Ok, bueno, entonces ya colocamos esto. Bien. Debemos colocar bien este engranaje que está detrás de la pieza que se soltó y también se desajusta. La sacamos apretando esta uña y alando hacia afuera. Luego la colocamos en su posición de manera que tenga perfecta comunicación con los engranajes contiguos. Y el funcionamiento de este viene siendo, él se mueve aquí. Aquí atrás hay una palanca que apertura. Ok, él sube. Y este después choca con este y rueda esta. Luego al revés se devuelve
Este choca con este aquí abajo y rueda todo el otro restante del mecanismo. ¿Ok? Así debería trabajar. Entonces ahora sí lo podemos mover, lo podemos armar. Obviamente este es el clip que va aquí atrás. ¿Ok? Este va aquí atrás, así, que fue el que soltamos para poder sacar la pieza. Y este resorte, que lo vamos a poner después al final porque se suelta, va de aquí, desde aquí hasta acá. ¿Ok? Para que esto se mueva y se devuelva. Entonces bueno, vamos ahora a armarlo y después probamos. Ahora aquí tenemos, si se sale esta pieza, que puede ser que se salga y no saben cómo colocarla. Ok, miremos esta pieza. Esta guía va en este orificio. Aquí va un orificio. Ok, y ella debe ir así. Levantamos un poco aquí y ella entra ahí en esa endija, ¿no? Para que descanse. Ok, y ahora sí vamos a colocar la pieza. Bien, entonces colocamos aquí. Antes de eso, vamos a levantar esta pieza. Ok, evitamos que baje, porque aquí es donde va a cazar este seguro. Bien, entonces bajamos aquí. Debe cazar aquí. Ahí está. Ahí hizo clic. Y entonces levantamos la pieza. Sacamos aquí para que caiga. Y luego ahí cazó. Y ya tenemos entonces armada la pieza. Está alineada aquí. Podemos ver también por donde van los tornillos, que esté bien alineada. Y bueno, vamos a colocar los tornillos. Ok, ya colocamos entonces los dos tornillos, ya quedó bien la pieza. ¿Ves? Esta pieza choca aquí y choca acá. Ok, para que mueva esta parte y para que mueva esta parte. Ahora vamos a colocar los resortes de este lado y del otro lado. Ok, primero que todo, esto debe ir aquí. Hay una caída. Esta. Y debe caer esto. Lo vamos a inclinar. Y ahí cayó. Luego aquí tenemos el resorte. Ya tenemos el primero. Ahora vamos con este. Tenemos esta guía aquí y va a enganchar a este. Ahí lo colocamos y ahora nos lo traemos para acá. Listo. Ya tenemos la pieza armada. Y lo último que nos falta es colocar esta, que va aquí
este orificio. Hay que buscarle la caída porque tiene una forma, ¿no? Me cayó. Y la otra va aquí, en este. Ok, una vez que ya lo tenemos armado, vemos cómo se mueve. Ahí vemos, está bien el mecanismo, entonces ahora vamos a terminar de armar. Vamos entonces a colocar el carro de impresión. Ok, ya sabemos. Aquí está esto que debe de entrar aquí. Entonces estamos ahí. Y colocamos los tornillos. Ok, ahora vamos con la tarjeta. Ok, ya la tenemos armada. Vamos entonces a hacer la prueba, vamos a prenderla. Ahí prendió, ahí se está moviendo. Se escucha bien que los engranajes están funcionando. Ok, vamos a hacer la prueba de impresión. Y listo, impresora reparada. Espero les haya servido este video, no olviden darle me gusta y suscribirse. Chao.